Hola a todos, ¿cómo están, apreciados estudiantes? Seguimos con nuestra clase número 4. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la motivación y el aprendizaje, y la motivación dentro del aprendizaje, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de los paradigmas educativos. Un paradigma es un modelo dentro del cual se juzgan los conceptos. En este caso, por ejemplo, los paradigmas educativos serían modelos educativos utilizados por los docentes o las instituciones, y nosotros vamos a enfocarnos con lo que es los paradigmas de aprendizaje, que son el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, y hoy en día se está hablando también de conectivismo, ¿verdad? También vamos a enfocarnos en lo que es el constructivismo. Paradigma constructivista. Asume que el conocimiento es una construcción mental resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer. En este caso, por ejemplo, el constructivismo lo que toma es de que el conocimiento es una construcción mental. No existe una verdad absoluta, o el conocimiento no es transmitido por el docente, sino que cada alumno construye su aprendizaje y construye el conocimiento según la experiencia que tiene, ¿verdad? El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, por el sujeto cognoscente, que sería el alumno, ¿verdad? Entonces, en este caso, el alumno es dinámico, el alumno es participativo, es interactivo, es protagonista de su propio aprendizaje. El docente le propicia la situación de aprendizaje y los alumnos son protagonistas, en este caso, de sus propios aprendizajes, ¿verdad? Dentro de la teoría del constructivismo, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que la inteligencia no puede medirse, ya que es única en cada persona en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Entonces, acá el aprendizaje puede facilitarse, ¿verdad? Puede ser facilitado por el docente, pero cada estudiante va a aprender a partir de su experiencia interna. Reconstruye la realidad presentada por el docente a partir de su estructura cognitiva. Entonces el docente va a presentar, por ejemplo, el concepto de árbol, por ejemplo, y si un alumno ha experimentado o ha visto muy pocos árboles, o ha visto lo menos posible, va a tener un concepto diferente a los estudiantes que de repente ha visitado bosques, por ejemplo, y conoce muchos tipos de árboles. Entonces, a partir de los conceptos presentados por el docente, entonces el estudiante va a reconstruir esa experiencia para poder entender dentro de su estructura cognitiva, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su propia realidad y la forma de interpretar a partir de las informaciones recibidas y las que ya tienen dentro de su estructura cognitiva. Hay algunos principales representantes del constructivismo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver a 3 de ellos, y después más adelante vamos a ver más constructivista, ¿verdad? Uno de ellos es Piaget,
y elabora una compleja teoría evolutiva y estructural que trata de explicar el conocimiento como el resultado de un proceso evolutivo, paso de un nivel de conocimiento a otro mayor, a través del cual el sujeto construye estructuras cognitivas que le permiten comprender la realidad que le rodea. Él dice de que el estudiante aprende más cuando tiene conexión o contacto con el contenido presentado o con los materiales presentados, ¿verdad? O sea que con el objeto de aprendizaje. Entonces, si es que se quiere enseñar un concepto o se quiere enseñar sobre un material específico, el alumno tiene que experimentarlo y tiene que conocerlo a partir de en todos los sentidos, ¿verdad? En todos los sentidos que posee el alumno, ¿verdad? Bueno, pasamos a Vygotsky. Vygotsky es el representante también del constructivismo y del constructivismo sociocultural. Eh, las contribuciones de Vygotsky tienen gran significado para la teoría constructivista y han logrado que el aprendizaje no sea considerado como una actividad individual y por lo contrario sea entendido como una construcción social. Él dice de que el aprendizaje es una construcción social. El estudiante, dentro de su teoría, se halla, por ejemplo, la zona de desarrollo próximo, que dice que el estudiante puede, la zona de desarrollo próximo es la brecha entre lo que el alumno puede hacer solo y lo que puede hacer con la ayuda de una persona mayor o un profesor o inclusive un estudiante, un compañero, ¿verdad? Entonces él construye su aprendizaje contrastando las ideas, por ejemplo, con su entorno, ¿verdad? Luego, David Ausubel, uno de los aportantes, grandes aportantes dentro de la pedagogía y la didáctica, dice que si tuviese que reducir toda la psicología educativa en un principio, diría: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Acá tiene muy en cuenta la experiencia previa del alumno. Dentro de la teoría de Ausubel está también el aprendizaje significativo. Cuando el alumno encuentra significado y están las condiciones ambientales y las condiciones de clase para que el alumno pueda aprender, ahí ocurre el aprendizaje significativo. Cuando el contenido presentado es de interés, hablando psicológicamente, del alumno, ¿verdad? Cuando el contenido presentado representa interesante o también está dentro del interés del alumno, ¿verdad? Por eso acá se habla también de motivación en la clase para que el estudiante pueda relacionar con su estructura cognitiva los contenidos presentados por el docente. Dentro de las características del constructivismo está el maestro, el profesor. El papel del maestro desde la perspectiva constructivista se orienta bajo la figura de guía y provocador de situaciones de aprendizaje en las que el participante dude de sus propias ideas y sienta la necesidad de buscar nuevas explicaciones, nuevos caminos que vuelvan a satisfacer esos esquemas mentales, los cuales han sido configurados por la interacción con su medio natural y social. Esta última parte lo diría Vygotsky, ¿verdad? Entonces, el conocimiento, su aprendizaje, ha configurado él a partir de la interacción con su medio natural y social. Entonces, el docente también, aparte de ser facilitador, el que propicia el aprendizaje, también tiene que ser provocador, generar el conflicto cognitivo en el alumno para que el alumno tenga curiosidad de seguir aprendiendo y tenga la necesidad de satisfacer
y aclarar esas dudas que le pueda generar, ¿verdad? Entonces, en ese camino, en ese sentido, van a buscar nuevos caminos para que vuelvan a satisfacer esos esquemas mentales, porque al crear ese conflicto cognitivo es cuando ocurre que la información presentada por el docente y el conocimiento que ya tiene, las informaciones que ya tiene bien organizada dentro de su estructura cognitiva, genera un conflicto. Entonces el alumno tiene la necesidad de seguir aprendiendo porque necesita ese equilibrio cognitivo. El educando constructivista es un sujeto constructor activo de su propio conocimiento. Debe estar motivado y construye conocimiento al dar sentido a los conceptos a partir de su relación con estructuras cognitivas y experiencias previas. Es decir, que el alumno es responsable de su proceso de aprendizaje porque está en permanente actividad mental, no solo cuando descubre y experimenta, sino también cuando escucha al profesor. O sea que desde la perspectiva del constructivista, el educando, el estudiante, el alumno es un sujeto constructor activo de su propio conocimiento. Él es protagonista de su propio aprendizaje. El docente no va a ser el que va a transmitir el conocimiento, sino que el docente va a propiciar, va a generar y va a facilitar el aprendizaje, le va a dar todas las condiciones para que el alumno pueda aprender, para que el alumno pueda construir su aprendizaje. Esta es una situación de clase donde el docente le presenta la situación, le presenta una situación problemática de forma gráfica, ¿verdad? Entonces el alumno dentro del constructivismo, lo que hace es reconstruir eso, porque el docente le propicia la situación y es el alumno el que construye su propio aprendizaje. El docente no es el que construye el aprendizaje, sino que facilita para que el alumno pueda construir su propio aprendizaje, ¿verdad? Porque el alumno va a juzgar las informaciones a partir de la estructura cognitiva que tiene y también las informaciones y la experiencia previa del propio alumno, ¿verdad? Bueno, en este caso estuvimos viendo el constructivismo. También vamos a estar más adelante profundizando más sobre los otros paradigmas de aprendizaje, ¿verdad? Y también sobre los paradigmas educativos de forma general. Bueno, ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.